Ahora vamos a hablar con Diego Corbalán, que es periodista y consultor político en redes, es director de Cisdata, y con él vamos a hablar de qué pasó en, obviamente, el debate de ayer, pero sobre todo su repercusión en las redes sociales, que es lo que él estuvo midiendo. ¿Cómo estás, Diego? Nancy Pasos te saluda. ¿Cómo andas, Nancy? Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, contame, yo tengo entendido que terminás de hacer un informe sobre este tema. Estaría bueno que de alguna manera le hagas una especie de resumen a nuestros oyentes. Bueno, lo que vimos, hicimos como 3 campos de análisis de los más importantes, después hubo algunos campos más secundarios, si se quiere. Por un lado es el terreno clásico de menciones. Nosotros igual acá hicimos un filtro por menciones de apoyo a los candidatos, en donde Milei se impuso junto con Sergio Massa sobre el resto de los candidatos. Perdóname, estás hablando de todas las redes sociales, digamos, cómo fueron mencionados, tanto Milei como Massa en este caso, y los otros, sí. Pero digamos, vos estás diciendo que ellos fueron los más mencionados o los mejor mencionados. Los más y los mejor mencionados. Perfecto. Las dos cosas. Eso por un lado. La segunda métrica son visualizaciones, que es la métrica de moda de esta campaña, que es, bueno, intuitivamente uno puede descubrir de qué se trata, es la cantidad de veces que se vio un contenido en las redes sociales, no solamente video. Bueno, ahí también tuvo buen rendimiento Milei, Massa estuvo con un rendimiento más bajo y ahí empezaron a aparecer algunas sorpresas, y es que Schiaretti y Bregman estuvieron mejor que la propia Patricia Bullrich, que en las 3 métricas, ya te nombré 2, me falta una, en las 3 métricas apareció con números muy, pero muy bajos. La tercera que analizamos de las métricas son las búsquedas web, y ahí fue la sorpresa, que incluso se está dando hasta hoy a la mañana, que es que el más buscado en Google, que es el parámetro que usamos nosotros, sí, es Juan Schiaretti, el más buscado de todos. Totalmente. Bueno, pero lo que pasa es que ayer Schiaretti también fue motivo de muchísimos memes. O sea, el meme sobre Córdoba, chicos, o sea, hablaba de Córdoba 3 veces por minuto. Entonces parecía que quería ser el presidente, pero de Córdoba. Esta era un poco la situación. La República Independentista. Bueno, sí, es así. Y un dato también interesante es que en este plano de análisis, Milei le saca ventajas al resto y más acompañándolo, de algún modo replica un poco la idea de una segunda vuelta o de una elección que quedaría Milei primero, Massa segundo. Hay que ver los números que saca. Claro, obviamente. Sí. Las redes tienen una dinámica que obviamente no es. Ahora, decime una cosa, Diego, más allá de esto en sí mismo, uno de los últimos datos que se sabe de las redes es, digamos, que previo a las PASO, Milei tenía muchísima cantidad de, digamos, menciones en las redes y, no sé, un 90% positivas. O sea, los que escribían sobre Milei era para hablar bien de él. Y que esto varió bastante después del resultado de las PASO. O sea, él ganando las PASO, obviamente, pero más allá de eso, también incrementando la cantidad de gente que lo critica en las redes. Sí, eso es cierto. Yo no tengo en esos niveles de empeoramiento, pero hay una realidad y es un problema, si querés, para los seguidores de Milei y el espacio libertario. Y es que los libertarios se apoyan con malas palabras. Por ejemplo, casta. Es increíble porque cuando vos tenés a mucha militancia libertaria apoyando a Milei, le baja la positividad, porque están usando un término que para nosotros, en términos del análisis con algoritmos, es malo, claro. Negativa. O sea, casta, claro. Cuando ven la palabra casta lo ponen como negativo. Claro, por eso en una campaña que vos querés buscar mejorar el clima de charla sobre, en este caso puntual Milei, lo que tenés que hacer es promover libertad en vez de casta. Claro. Por ejemplo, ¿no? Para usar un ejemplo muy esquemático. Exactamente. Pero sí es cierto que fue aumentando la negatividad sobre Milei, y de hecho nosotros, en el análisis de la charla de anoche, lo que vimos fue que fue el candidato con menciones negativas más altas, 58,8. Bueno, lo que pasa, pero perdóname. ¿Quién? ¿Milei? Milei. Sí, por eso, pero ¿por qué? También hay que tener en cuenta lo siguiente, las redes, mal o bien, en algún punto se tienen que agarrar de la realidad. Y la realidad es que Milei, a mi gusto, digamos, hizo una de las menciones más atroces que podía haber hecho en su alocución cuando terminó hablando, para mí, haciendo casi apología del delito de lo que fue la dictadura. O sea,
hay que tener en cuenta que se lo compró solo, porque ni siquiera fue en un debate. O sea, él lo hacen exponer sobre derechos humanos y empieza diciendo la cantidad de desaparecidos es mentira y sigue justificando de alguna manera que lo que pasó en los 70 fue una guerra. Digo, una atrocidad conceptual tan errónea que yo no había sentido a nadie desde la dictadura hablar de esa manera. La propia compañera de Milei de Fórmula, que viene de ese palo, que viene del palo, digamos así, más militar, del partido militar, para decirlo de alguna manera, es 10 veces más inteligente para hablar de estos temas. Milei metió la pata porque no es su tema y se nota mucho cuando él sabe de un tema y cuando no. Entonces digo, que él haya ganado muchas menciones negativas, para mí tiene mucho que ver con esto, ¿o no? Sí, sí, totalmente. El tema de desaparecidos le negativiza la charla a Milei y en todo caso, estratégicamente es una elección sonsa, porque no le suma nada, digamos, reafirma el voto duro, pero le impide construir un poquito más allá. Igualmente, yo entiendo que Milei no está muy preocupado en sumar votantes que tengan una mirada crítica sobre este tema hacia él, pero de todas maneras, sí, reconozco que en ese sentido fue un poco inteligente. No, pero fue muy sesgado. Fue muy sesgado. Yo lo que creo es que realmente no tuvo... A ver, me da la sensación de que evidentemente dentro de lo que es su gente de mayor confianza, no hay una capacitación determinada, que se dejó llevar obviamente por su candidata a vicepresidenta, que le habrá bajado línea, como todos los candidatos piden, digamos, a ver, voy a hablar de este tema, dame papeles, leo esto, lo otro. Y en este caso Milei lo que no tuvo fue, digamos, no tiene claramente porque es así, porque puede no tener una lectura y la lectura la compra, entre comillas, de lo que le dicen y acto seguido, insisto, yo creo que algún fiscal, sobre todo cuando él habla o justifica lo que para él fue una guerra, que es un término, chicos, que desde los 70 no se escuchaba. ¿Se entiende esto? O sea, hoy no, digamos, fue tan aberrante que quedó total, digamos, se ganó culturalmente de una manera tan impresionante. Bueno, de hecho, Milei no nombró una sola vez la palabra democracia en todo el debate. Ni una sola vez dijo la palabra democracia en todo el debate. Sí, yo creo que ahí él no ve voto. Así que creo que tal vez por eso se planta en esa idea. Porque fíjate que a diferencia del tema de desaparecidos, él sí recula con el ataque al Papa, donde entiendo yo que su equipo de campaña está viendo que en ese arrepentimiento, llamémosle de alguna manera, sí está tal vez buscando sumar algún voto más por ese lado. Pero bueno, son miradas. Sí, obviamente son miradas y veremos. Bueno, entonces en términos de redes, Milei y Massa, digamos, se quedaron de alguna manera con la mayor cantidad de menciones positivas, si se quiere, en postdebate. Sí. Y Bregman, porque realmente, digamos, a simple vista, salió bastante bien parada. Fue la que estaba más suelta en el debate, ¿no? No tenía mucho para perder. Claro, lo que pasó con Bregman y con Schiaretti es que lograron visibilidad, porque lo que nosotros vemos de redes habitualmente es esto, que los debates sirven para que los desconocidos tengan visibilidad. Claro. Pero no es una visibilidad que no implica mi intención de voto, es simplemente alguien que yo no conocía, uy, mirá, está fulano, uy, mirá lo que dijo, ¿quién es? Vas y lo buscas, por ejemplo, en Google con el teléfono, y ahí queda un registro. Pero no es más que eso. De ahí a pensar en alguien que puede transformarse en seguidor es otra cosa. Queda clarísimo. Diego Corbalán, muchísimas gracias. Un beso, Nancy, gracias. Hasta luego.